Muy buenos días y bienvenidos a Reflexiones, su podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y es un gusto para mí acompañarles en este lunes santo mientras hacemos estas reflexiones bíblicas alusivas a Semana Santa. Estamos en esta semana tan importante para nosotros como cristianos y pues vale la pena en medio del descanso, de lo relajado que son estos días, a tomar también un tiempo para reflexionar la razón por la cual realmente tenemos estos días de descanso y reflexión. Así que el día de hoy vamos a enfocarnos en el texto que inicia en Lucas capítulo 19, verso 45, y vamos a terminar en el capítulo 20 hasta el verso 8. Vamos a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice: Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: Escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matar a Jesús, y no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchando lo que decía. Aconteció que en uno de los días, cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se enfrentaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le dijeron: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas o quién te dio esta autoridad? Jesús le respondió: Yo también les haré una pregunta. Quiero que me digan, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos razonaban entre sí diciendo: Si decimos del cielo, él dirá: ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: Tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Muy bien, si recuerdan, el día de ayer estábamos en este Domingo de Ramos, esta entrada triunfal y a la vez humilde, una escena bastante interesante del Señor Jesús entrando como rey a Jerusalén, montado en este burrito, en este pollino, y él está pues ya entrando a la ciudad listo y dispuesto para encarar todo lo que se iba a venir y sobre todo lo que iba a culminar en su sacrificio en la cruz y que obviamente después iba a resultar en la resurrección de entre los muertos. Pero vemos aquí entonces que Jesús no pierde tiempo al llegar a Jerusalén. Jesús va directo a donde tiene que ir, que es al templo, y va y hace algo que nadie esperaba que fuera a hacer. Fue y le dio vuelta a todas las mesas. Ustedes saben todo lo que sucedió cuando Jesús entró al templo a echar fuera a los que estaban vendiendo, a los que estaban cambiando dinero, a los que estaban haciendo comercio adentro del templo, porque se dio cuenta que el oficio religioso del templo se había pervertido y se había degenerado en una actividad comercial. Vaya si eso no es profético para muchas cosas que vivimos hoy en día, pero vemos a Jesús con este celo de restaurar y recuperar la función del templo, que es un lugar para entrar a la presencia de Dios, para orar a Dios, para hacer sacrificios a Dios, para encontrarse con Él. Y es interesante porque Jesús no solo es que llega al templo, hace este relajo y se va. Jesús regresa todos los días al templo. Dice la Escritura que Jesús enseñaba diariamente en el templo. Pero los principales sacerdotes y los que estaban ahí preocupados por lo que sucedía estaban tramando y buscando formas de cómo matar a Jesús, pero realmente no encontraban cómo hacerlo porque el pueblo entero estaba realmente asombrado, no solo de lo que había visto, y seguro se había corrido la bola de lo que Jesús había hecho en el templo, pero asombrado de su enseñanza, porque él enseñaba con una autoridad que no era normal para ese tiempo, que no era normal para esa audiencia. Entonces, los fariseos, los escribas, que son o eran en ese tiempo la autoridad religiosa, al ver esa autoridad amenazada, al ver esa autoridad, si quieren, cuestionada por Jesús, lo van a buscar y lo enfrentan y ellos quieren saber de dónde tú, quién te dio esta autoridad para poder enseñar. Eso, pues quiera que no, puede ser alusivo incluso para estos días, ¿no? Donde
si no tengo el título, si no me han ordenado, si no alguien no me ha reconocido o no tengo plataforma, entonces no puedo hablar, no puedo levantar la mano en la iglesia, expresarme, no puedo reunirme con amigos, hablar de la Biblia porque tal vez no me siento calificado o me dijeron que no estoy calificado. Pero Jesús, al verse cuestionado de esta forma, porque en el fondo ese es el cuestionamiento, ¿no? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio la autoridad? Aquí la autoridad somos nosotros. ¿Quién te dio la autoridad para enseñar? Y el Señor Jesús responde con una pregunta, con esa herramienta retórica que Él tiene, y le responde haciéndoles una pregunta a ellos de vuelta, y les hace una pregunta que ellos deberían de saber acerca del bautismo de Juan, si ese bautismo era algo que Dios había ordenado, que Dios había incluso anunciado desde antes, o si era algo que Juan el Bautista se había inventado. Y aquí los fariseos, vean qué interesante, porque ellos hacen una reflexión entre sí, dicen, evalúan las dos opciones de respuesta que tienen. Si decimos que es de Dios, nos va a decir por qué no le creyeron. Si decimos que es de los hombres, la gente se va a enojar con nosotros y nos va a apedrear. Y entonces ellos van y dicen, pues no sabemos, ¿verdad? Es una salida así para ellos lo más segura, pero que resultó siendo terrible para ellos, porque Jesús entonces no les responde la pregunta y les dice, bueno, entonces yo también no les contesto con qué autoridad hago lo que hago. Pero es interesante ver lo que los fariseos no hacen. O sea, ellos no buscan en las escrituras, no regresan a las escrituras para presentarle o para ellos evaluar si lo que Juan el Bautista hizo era o no bíblico, era o no de acuerdo a lo que Dios había mandado. Y yo creo que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Con tal de tener la razón, nos rehusamos a ver evidencia, nos rehusamos a escuchar argumentos, y lo único que queremos es zafarnos del argumento y ver una manera en que no salgamos dañados en nuestro ego porque tal vez no tuvimos la razón. Y entonces ellos le contestan a Jesús con esa pregunta vaga, y Jesús entonces le responde de acuerdo a lo que ellos contestaron. O sea, ustedes no quieren escuchar evidencia, ¿para qué se las voy a dar? No quieren escuchar respuesta, ¿para qué se las voy a dar? Y no se las da. Y eso, pues de alguna manera, nos enseña a nosotros acerca de la importancia, no solo de conocer las escrituras, de conocer al Señor, sino de realmente estar preparados para evaluar lo que se nos enseña, lo que se nos dice contra la evidencia bíblica, y no solo irnos por nuestras preferencias, porque si nos vamos por nuestras preferencias u opiniones personales, pues vamos a terminar atrapados como terminaron los fariseos, y no vamos a aprender, no vamos a crecer. Estoy seguro que si el Señor Jesús hubiese escuchado de ellos una postura de humildad, mira, no sabemos, enséñanos, o no entendemos por qué en la Biblia dice esto, enséñanos, otro gallo hubiese cantado. Pero aquí vemos la arrogancia de los fariseos en no querer exponer sus supuestos, sus presuposiciones, sus ideas preconcebidas ante la evidencia bíblica y encontrarse ahí corregidos. Pero lo peor del caso no es solo que se pierden la oportunidad de ser corregidos, sino se pierden la oportunidad de ser restaurados en sus corazones. Que ahí es donde creo yo que debería de estar el énfasis de lo que podemos aprender ahí, de perdernos la oportunidad de encontrarnos con el Señor, con el Espíritu Santo, y que a través de su palabra nos corrija y nos enseñe y nos guíe hacia toda verdad. Muy bien, esto fue todo por hoy en esta nueva reflexión de Semana Santa para este lunes santo, y así que si Dios permite nos vemos el día de mañana. Recuerden leer nuevamente en privado, con su familia, con amigos, estos textos. Hoy fue Lucas capítulo 19, empezando en el verso 45 y terminando en Lucas capítulo 20 y verso 8. El día de mañana entonces continuamos. Por lo pronto, nos vemos entonces mañana. Que el Señor les bendiga, que disfruten su lunes santo.